Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La NASA a menudo muestra la película de Hollywood Armageddon como parte de su programa de capacitación gerencial y luego pide a su nuevo personal que identifique tantas inexactitudes científicas como sea posible. Hay al menos 168 de ellas. El ejercicio se usa para fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones bajo presión, ya que los participantes deben detectar fallos relacionados con física, ingeniería y procedimientos espaciales, algo clave en misiones reales donde pequeños errores pueden tener consecuencias enormes. Los reclusos en una prisión de Bolivia viven como una sociedad. Tienen trabajos, compran o alquilan su alojamiento y a menudo viven con sus familias. Este modelo se observa en centros como San Pedro Prison, donde el Estado tiene una presencia limitada dentro del recinto y los propios internos organizan la vida diaria. Existen pequeños negocios, comités internos y diferentes sectores según los recursos económicos de cada recluso, lo que crea una dinámica social bastante inusual dentro del sistema penitenciario. La palabra forajido originalmente significaba fuera de la protección de la ley, por lo que podías robarles o matarlos sin consecuencias legales. Proviene del concepto medieval de outlaw, donde una persona era declarada fuera del amparo legal tras cometer ciertos delitos, perdiendo sus derechos y protección. En ese contexto, cualquiera podía dañarla sin enfrentar castigo, lo que convertía esa condición en una de las sanciones más severas de la época. Los nictibios son un tipo de ave que utiliza la postura corporal para camuflarse y parecer parte de un tronco de árbol. Estas aves, también conocidas como potós, permanecen inmóviles con el pico apuntando hacia arriba y los ojos entrecerrados para imitar la textura de la corteza. Además, su plumaje moteado y su capacidad de quedarse completamente quietas durante largos periodos las convierten en expertas del camuflaje, evitando así a depredadores y pasando desapercibidas incluso a corta distancia. El astronauta Buzz Aldrin tuvo que completar un comprobante de viaje militar para el reembolso de su misión a la Luna y se le reembolsaron $33.31. El formulario incluía detalles como el trayecto desde Centro Espacial Kennedy hasta la Luna y el regreso, siguiendo los procedimientos estándar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Científicos de la Universidad Estatal de Oregón han desarrollado un alga que sabe exactamente cómo el tocino cuando se fríe y tiene casi el doble del valor nutricional que la col rizada. Se trata de una variedad de alga roja conocida como dulce, rica en proteínas, minerales y antioxidantes. Al cocinarse, su perfil de sabor cambia notablemente, lo que ha despertado interés tanto en la industria alimentaria como en alternativas sostenibles a productos de origen animal. Abraham Lincoln creó el Servicio Secreto de los Estados Unidos apenas unas horas antes de ser asesinado. Sin embargo, en ese momento la misión principal de la agencia no era proteger al presidente, sino combatir la falsificación de moneda, que era un problema grave en el país. La función de protección presidencial se incorporó años después, tras el asesinato de otros mandatarios, lo que transformó su papel en el que se conoce hoy. Los moretones cambian de color porque su cuerpo está descomponiendo y reabsorbiendo la hemoglobina que se filtró de los vasos sanguíneos rotos en su cuerpo. A medida que esta sustancia se degrada, se transforma en compuestos como biliverdina y bilirrubina, lo que produce tonos que van del morado al verde y luego al amarillo. Este proceso forma parte de la curación natural del tejido, y la duración y los colores pueden variar según la intensidad del golpe y la circulación de la persona. Nueva Zelanda niega visas de residencia a las personas si tienen un índice de masa corporal demasiado alto y ha habido casos de personas rechazadas simplemente por su peso. Esto forma parte de sus evaluaciones médicas para inmigración, donde se busca reducir posibles costos futuros en el sistema de salud pública. En algunos casos, los solicitantes pueden apelar o demostrar que su condición no implicará gastos significativos, y ha habido situaciones mediáticas en las que decisiones iniciales fueron revisadas tras evaluaciones médicas más detalladas. Durante la época romana, la sal valía su peso en oro, y a los soldados a veces se les pagaba en sal, de ahí la palabra salario. El término proviene del latín salarium, una asignación relacionada con la compra de sal o su transporte, ya que era un recurso esencial para conservar alimentos. Su importancia económica era tal que rutas comerciales enteras, como la Vía Salaria, se establecieron para su distribución, convirtiéndola en un bien estratégico dentro del Imperio Romano. Japón tiene una red de carreteras que realmente reproduce música mientras conduce sobre ellas a la velocidad correcta. Estas carreteras musicales funcionan gracias a ranuras talladas en el pavimento que vibran de forma distinta según la velocidad del vehículo, generando notas específicas al pasar las llantas.
Algunas reproducen melodías populares y están diseñadas para incentivar una conducción más segura, ya que solo suenan correctamente cuando se mantiene la velocidad recomendada. Iowa y Montana revocarán su licencia de conducir si no puede pagar sus préstamos estudiantiles. Estas medidas surgieron como parte de políticas para presionar el cumplimiento de deudas, aunque han sido muy criticadas por afectar la capacidad de las personas para trabajar y pagar precisamente esas obligaciones. Con el tiempo, varias jurisdicciones han revisado o eliminado este tipo de sanciones por considerarlas contraproducentes. Los astrónomos han descubierto que el diamante más grande conocido en el universo es una estrella llamada Lucy, que tiene 10 billones de quilates. Esta enana blanca tiene un interior de carbono que se cristalizó a medida que se enfriaba, lo que formó un diamante gigante en el cielo. Los científicos no pudieron resistirse a nombrarla como la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. El matemático Paul Erdos podía calcular mentalmente, dada la edad de una persona, cuántos segundos había vivido cuando él tenía 4 años. Desde muy pequeño mostró habilidades extraordinarias con los números, y se dice que ya a esa edad podía realizar operaciones complejas sin esfuerzo. A lo largo de su vida, esa capacidad se reflejó en su productividad, llegando a colaborar con cientos de matemáticos y publicando una cantidad impresionante de trabajos en distintas áreas. Mientras que los perros operan bajo una jerarquía estricta, los lobos realmente cooperan y se comunican entre sí para tomar decisiones como grupo. Estudios más recientes han mostrado que las manadas de lobos funcionan más como familias organizadas que como sistemas rígidos de dominancia, donde los padres guían y los demás miembros colaboran en la caza, el cuidado de las crías y la defensa del territorio mediante señales vocales y lenguaje corporal complejo. Existe una avispa americana gigante con una picadura tan dolorosa que una revista académica aconseja a cualquier persona que sea picada que se acueste y grite para evitar lesiones mayores. Este tipo de recomendación proviene de descripciones del índice de dolor de picaduras de insectos, donde algunas especies son calificadas como extremadamente dolorosas. En esos casos, el dolor puede ser tan intenso que cualquier movimiento brusco podría provocar accidentes, por lo que se sugiere mantenerse en el suelo hasta que disminuya la reacción inicial. En el antiguo Egipto, los hombres podían tomarse tiempo libre del trabajo para cuidar a sus hijas y esposas que estaban menstruando. Algunos registros administrativos y ostraca sugieren que existían permisos laborales por motivos familiares y de salud, lo que incluía atender a miembros del hogar en ciertas condiciones. Además, los egipcios tenían una visión particular de la salud y el cuerpo, con prácticas médicas documentadas en papiros como el de Ebers, donde se mencionan tratamientos y cuidados relacionados con el ciclo menstrual. Existe una enfermedad genética llamada síndrome de Laron, que resulta en baja estatura, una larga esperanza de vida y una inmunidad casi total al cáncer y la diabetes, entre otras cosas. Esta condición está relacionada con una alteración en la respuesta a la hormona del crecimiento, lo que reduce ciertos procesos celulares asociados al envejecimiento. Investigadores han estudiado poblaciones con este síndrome para entender mejor cómo estos mecanismos podrían ayudar en el desarrollo de tratamientos contra enfermedades metabólicas y algunos tipos de cáncer. La enfermedad de Alzheimer no afecta la memoria emocional con tanta fuerza como la memoria informativa. Como resultado, los pacientes de Alzheimer, al recibir malas noticias, olvidarán rápidamente la noticia pero permanecerán tristes y no tendrán idea de por qué. Esto se relaciona con el hecho de que distintas áreas del cerebro procesan las emociones y los recuerdos explícitos, por lo que, aunque el contexto se desvanezca, la sensación emocional puede persistir durante más tiempo. El artista portugués David Oliveira utiliza alambre para dibujar en el aire, creando esculturas que parecen bocetos a lápiz. Sus obras juegan con la perspectiva, ya que desde ciertos ángulos parecen simples líneas, pero al rodearlas revelan formas complejas y tridimensionales. Este estilo le permite transformar trazos ligeros en figuras llenas de movimiento, como si un dibujo hubiera cobrado vida fuera del papel. En 1969, la NASA poseía la tecnología para aterrizar en la Luna, pero no la tecnología para fingir los aterrizajes lunares. Simplemente no existía el equipo para fingir la transmisión. En esa época, lograr efectos visuales convincentes de ese nivel habría requerido técnicas que aún no estaban desarrolladas, especialmente para simular la baja gravedad, la iluminación sin atmósfera y las transmisiones en tiempo real desde cientos de miles de kilómetros. Además, las señales fueron seguidas por estaciones independientes en distintos países, lo que hacía extremadamente difícil falsificar un evento de esa magnitud sin ser detectado. Las cintas de correr fueron creadas en realidad para castigar a los prisioneros ingleses en 1818. El dispositivo, conocido como treadwheel, obligaba a los reclusos a caminar durante horas sobre una rueda giratoria, que a veces también se usaba para moler grano o bombear agua.
Con el tiempo, este sistema fue abandonado por considerarse demasiado duro, pero la idea evolucionó hasta convertirse en las cintas de ejercicio modernas que hoy se usan en gimnasios. En Suecia es ilegal nombrar a tu bebé Metallica, Superman, Veranda, Ikea o Elvis. Esto se debe a que el país cuenta con leyes de nombres diseñadas para proteger a los menores de nombres que puedan resultar ofensivos, inapropiados o que causen problemas en su vida cotidiana. Las autoridades pueden rechazar nombres considerados poco adecuados, especialmente si son marcas, títulos o términos que no funcionan como nombres propios dentro del contexto cultural sueco. A máxima velocidad, un guepardo pasa más tiempo volando que en contacto con el suelo. Durante su carrera, alterna entre fases en las que ninguna de sus patas toca el suelo, lo que le permite alargar cada zancada al máximo. Esta técnica, junto con su columna extremadamente flexible y sus garras semirretráctiles que mejoran la tracción, le permite alcanzar velocidades impresionantes en distancias cortas. Singapur es el único país en la historia del mundo moderno que obtuvo su independencia contra su propia voluntad. En 1965, fue expulsado de Malasia tras fuertes tensiones políticas y étnicas, lo que obligó a sus líderes a aceptar la separación. La decisión fue tan inesperada que el entonces primer ministro Lee Kuan Yew anunció la independencia visiblemente afectado en televisión, marcando uno de los momentos más inusuales en la formación de un país moderno. Hay un Volvo P1800 de 1966 con más de 3 millones de millas recorridas. El vehículo perteneció a Irv Gordon, quien lo condujo durante décadas manteniendo un cuidado meticuloso y realizando mantenimiento constante. Su logro fue reconocido oficialmente por Guinness World Records, convirtiéndose en uno de los ejemplos más impresionantes de durabilidad en la historia automotriz. Soplar humo por el trasero solía ser en realidad una cura común para muchas dolencias. En el siglo XVIII, especialmente en Europa, se utilizaban dispositivos llamados enemas de humo de tabaco para intentar reanimar a personas ahogadas o tratar problemas digestivos. Incluso había kits disponibles cerca de ríos como el Támesis para emergencias, y la práctica fue promovida por sociedades médicas antes de caer en desuso cuando la ciencia comenzó a cuestionar su eficacia. La rata topo desnuda no solo es incapaz de sentir dolor, sino que es el único mamífero termoconformador conocido. Es resistente al cáncer y posee una longevidad extraordinaria para un roedor. Vive en colonias subterráneas con una organización similar a la de insectos sociales, donde una sola hembra se reproduce. Además, puede sobrevivir en ambientes con muy poco oxígeno, adaptando su metabolismo de una forma única que ha despertado gran interés en la investigación científica. Las personas inteligentes se subestiman a sí mismas y las personas ignorantes piensan que son brillantes. Es un sesgo cognitivo llamado el efecto Dunning-Kruger. Es donde los altamente capacitados asumen que las cosas que ellos encuentran fáciles también son fáciles para los demás, y que los poco capacitados son tan incompetentes que no pueden reconocer su propia estupidez. Existe un trastorno mental llamado ensoñación excesiva, que hace que las personas sueñen despiertas en exceso para escapar de la realidad, como un mecanismo de defensa debido a un trauma. Aunque no está reconocido formalmente en manuales diagnósticos como el DSM-5, ha sido estudiado por psicólogos que lo describen como un patrón persistente que puede interferir con la vida diaria. Quienes lo experimentan suelen crear mundos imaginarios complejos y dedicar largas horas a estas fantasías, a veces acompañadas de movimientos repetitivos o música para intensificar la experiencia. El 16 de agosto de 1996, en el zoológico de Brookfield, un niño de 3 años cayó en un recinto de gorilas y perdió el conocimiento. Pero Binti Yua, una gorila hembra, protegió al pequeño niño de otros gorilas, lo acunó en sus brazos y lo llevó a una entrada donde los cuidadores del zoológico pudieron recuperarlo. Durante el paso del huracán Katrina, la prisión de Orleans Parish enfrentó una situación crítica debido a las inundaciones y la falta de coordinación en la evacuación. Muchos reclusos quedaron atrapados por varias horas en condiciones difíciles hasta que finalmente fueron rescatados. A veces, las leonas pueden desarrollar melenas. Tales hembras masculinas probablemente surgen cuando el embrión sufre una alteración, ya sea en la concepción o mientras está en el útero. En algunos casos se ha observado que estas leonas presentan niveles elevados de testosterona, lo que no solo influye en la aparición de la melena, sino también en su comportamiento, haciéndolas más territoriales o dominantes dentro del grupo. Incluso pueden rugir con mayor frecuencia y mostrar conductas típicamente asociadas a los machos. Uno de los mejores médicos de vasectomía en Austin se llama Dick Chop. Su nombre se ha vuelto bastante conocido en Internet precisamente por lo curioso y coincidente que resulta con su especialidad, lo que incluso ha contribuido a su fama.
Aún así, más allá de lo llamativo del nombre, su reputación profesional se basa en años de experiencia y en la alta demanda de sus servicios en su área. Solo existe una especie de pez de sangre caliente en la Tierra, el opa. Este pez, también conocido como pez luna real, puede mantener su cuerpo más caliente que el agua que lo rodea, gracias a un sistema de intercambio de calor en sus branquias. Esto le permite nadar con mayor velocidad y eficiencia en aguas frías y profundas, dándole una ventaja sobre otras especies que dependen completamente de la temperatura del entorno. Las ballenas de Groenlandia se encuentran entre los mamíferos más longevos. En 2007, se descubrió que un espécimen capturado frente a la costa de Alaska tenía la punta de 35 pulgadas de un arpón explosivo incrustada profundamente en su cuello. El proyectil fue fabricado en Massachusetts alrededor de 1890, lo que sugiere que la ballena sobrevivió a una caza hace más de un siglo. Son tan resistentes como las ballenas del conocimiento. Las ballenas jorobadas a menudo dejan que los delfines viajen sobre su cabeza por pura diversión. Las experiencias que tienes a lo largo de tu vida dejan marcadores químicos en tu ADN, esencialmente grabando experiencias superficiales en tus descendientes. Este fenómeno se relaciona con la epigenética, donde factores como el estrés, la alimentación o el entorno pueden influir en cómo se activan o desactivan ciertos genes sin cambiar la secuencia del ADN. Algunas investigaciones sugieren que ciertos efectos pueden transmitirse a generaciones posteriores, aunque el alcance y la duración de estos cambios todavía se están estudiando. En 2004, Google publicó de forma anónima ecuaciones matemáticas en vallas publicitarias en Harvard Square y Silicon Valley que, si se resolvían, llevaban a un sitio web con otra ecuación, la cual a su vez te permitía enviar tu currículum. Siento que si llegas tan lejos, simplemente estás dentro. La razón por la que los hombres tienen pezones es porque todos los embriones comienzan como hembras en el útero, según los investigadores. En las primeras etapas del desarrollo, las estructuras básicas del cuerpo se forman antes de que las hormonas sexuales definan las diferencias biológicas. Más adelante, la acción de hormonas como la testosterona guía el desarrollo masculino, pero los pezones ya se han formado, por lo que permanecen sin una función biológica relevante en la mayoría de los casos. El insulto hacia la madre se encuentra en casi todas las culturas y es tan antiguo como la humanidad misma, con ejemplos en Shakespeare y en la Biblia. En muchas lenguas, este tipo de ofensa se considera especialmente fuerte porque ataca el núcleo familiar y el honor personal. Incluso en textos antiguos y obras teatrales se encuentran variaciones de este recurso, usado tanto para provocar como para intensificar conflictos entre personajes, lo que muestra su persistencia a lo largo de la historia. La isla de la discusión en Escocia es donde, históricamente, aquellos con argumentos eran llevados a la isla con queso y whisky para resolver sus problemas y no podían irse hasta que llegaran a un acuerdo mutuo. Lugares como Eilean a Chomride reflejan esta tradición local, donde el aislamiento forzaba a las partes a dialogar sin distracciones. Aunque hoy se ve como una curiosidad cultural, la idea de apartar a los involucrados para facilitar acuerdos ha influido en métodos modernos de mediación y resolución de conflictos. Un hombre chino compró y crió 2 cachorros, cuidándolos a pesar de que frecuentemente mataban y comían pollos, y descubrió más tarde que eran osos. Si se encuentra con un delfín varado, no lo ayude a regresar al agua. Con frecuencia se encallan a propósito porque están enfermos o heridos y están tratando de evitar ahogarse. En estos casos, lo más recomendable es contactar a equipos especializados en rescate de fauna marina, ya que pueden evaluar su estado y decidir si es seguro devolverlo al mar. Además, manipularlos sin conocimiento puede causarles más daño o poner en riesgo a las personas, ya que son animales fuertes y sensibles al estrés. Tus cejas se renuevan cada 64 días. Este proceso forma parte del ciclo natural del vello, que incluye fases de crecimiento, reposo y caída, aunque en las cejas es mucho más corto que en el cabello del cuero cabelludo. Por eso mantienen una longitud relativamente constante y no crecen indefinidamente, ya que cada pelo cae y es reemplazado por uno nuevo antes de alcanzar grandes tamaños. El costo total de escalar el monte Everest para pagar a los Sherpas, suministros y permisos es de entre $60,000 y $120,000. Gran parte del gasto proviene de los permisos emitidos por Nepal, así como del equipo especializado, oxígeno suplementario, guías y logística en altura. Además, las expediciones pueden durar varias semanas, lo que incrementa los costos de alimentación, transporte y preparación física previa necesaria para intentar la cumbre. Las bananas tienen más regulaciones comerciales impuestas sobre ellas que los rifles AK-47. Esto se debe a que su comercio internacional está sujeto a estrictas normas de calidad, tamaño, apariencia y maduración en mercados como la Unión Europea y Estados Unidos.
Además, al ser uno de los productos agrícolas más exportados del mundo, están reguladas por acuerdos comerciales, controles fitosanitarios y estándares de importación mucho más detallados que muchos otros bienes. Jason Padgett era un deportista que nunca pasó de preálgebra, pero después de ser atacado fuera de un bar, comenzó a ver el mundo en formas geométricas pixeladas. Pronto comprendió el concepto de pi y tuvo una capacidad repentina para dibujar a mano fractales complejos, y ahora es un reconocido genio de las matemáticas. En la década de 1930, 12 psicólogos adoptaron a una bebé chimpancé e intentaron criarla como a su propio hijo junto a su hijo real, Donald, para ver si esto hacía que la chimpancé aprendiera el comportamiento humano. Pero detuvieron el experimento después de 9 meses porque su hijo realmente comenzó a comportarse más como la chimpancé. Hay una formación rocosa natural frente a la costa de Islandia que parece un elefante gigante. Se encuentra en las islas Vestmann, específicamente en la isla de Heimaey, y su apariencia se debe a la erosión volcánica y marina a lo largo del tiempo. La textura de la roca, similar a la piel arrugada de un elefante, junto con la forma de trompa extendida hacia el mar, la han convertido en una de las curiosidades naturales más fotografiadas del país. George Washington tenía un patrimonio de $525 millones en su época, ajustado a la inflación. Gran parte de su riqueza provenía de extensas tierras agrícolas, especialmente en su plantación de Mount Vernon, así como de inversiones y activos productivos. También heredó propiedades y aumentó su fortuna mediante compras estratégicas, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de las colonias y, posteriormente, del joven país. La bandera instalada en la Luna durante el aterrizaje del Apolo 11 Moon Landing fue comprada en una tienda Sears local por $5.50 estadounidenses. La eligieron porque cumplía con el tamaño y materiales necesarios, aunque tuvo que ser modificada con una varilla horizontal para que pareciera ondear en ausencia de viento. Tras el alunizaje, la bandera quedó expuesta a condiciones extremas, incluyendo radiación solar y temperaturas muy variables. Poco después de regresar de la Luna y dejar la NASA, Buzz Aldrin tuvo una carrera fallida como piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Luego comenzó a beber, tuvo una aventura, sufrió depresión, se divorció, se volvió a casar, se divorció de nuevo y se convirtió en vendedor de Cadillac, donde no logró vender un auto durante 6 meses. Kieran Cable, de 20 años y originario del sur de Gales, estaba tanto tiempo con su novia que sus amigos decían que prácticamente había desaparecido de sus vidas. Tanto fue así que, después de 18 meses de llamadas y correos electrónicos no devueltos, 50 de los amigos de Cable decidieron sorprenderlo con un funeral ficticio que incluyó un ataúd, una carroza fúnebre e incluso un elogio. No hay necesidad de cambiar después de conseguir una pareja. Amigos, simplemente inclúyanla en el grupo. Todo es amistad. Estados Unidos es la única nación que imprime todo su papel moneda del mismo tamaño y color. Debido a esto, 3.300.000 personas ciegas y con discapacidad visual en Estados Unidos dependen de otra persona, ya sea un familiar, un amigo, un cajero o incluso un empleado bancario, para identificar la denominación de cada billete. La artista Susan Beatrice recicla piezas viejas de relojes y las convierte en intrincadas esculturas de estilo steampunk. Utiliza engranajes, resortes y diminutos componentes mecánicos para dar forma a animales y figuras detalladas, muchas veces con un aire fantasioso. Cada pieza puede tomar semanas en completarse, debido al nivel de precisión requerido, y su trabajo ha ganado reconocimiento por combinar reciclaje, artesanía y un diseño visual muy distintivo. El MI5 tuvo una vez un plan para usar gerbos para detectar terroristas y espías en los aeropuertos. Esto se debe a que su sentido del olfato puede detectar de forma aguda el aumento de adrenalina en las personas. Pero el proyecto fue descartado cuando los gerbos demostraron ser incapaces de notar la diferencia entre los terroristas y aquellos que simplemente tenían miedo a volar. Las personas que se quedan despiertas hasta tarde y duermen hasta tarde tienden a ser más extravagantes, impulsivos y buscadores de novedades. También suelen ser más propensos a desarrollar comportamientos adictivos, trastornos mentales y tendencias antisociales. La exdirectora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, es conocida por haber alquilado el garaje de su casa a Larry Page y Sergey Brin en 1998, cuando estaban dando los primeros pasos de Google. Ese espacio se convirtió en la primera sede de la compañía, marcando el inicio de una de las empresas más influyentes del mundo. La Marina de los Estados Unidos mantiene un buque de investigación que está diseñado para ser volcado verticalmente. Como resultado, la mayoría de las habitaciones tienen 2 puertas, una para usar cuando el barco está horizontal y otra cuando está vertical. Los peatones en la Plaza Valero de Jerusalén pueden detenerse a descansar bajo estas flores gigantes autoinflables, instaladas por HQ Architects en 2014 y tituladas Ward.
Estas flores de 9 por 9 metros florecen cuando alguien se acerca o cuando un tranvía está por llegar, alegrando una parte de la ciudad que de otro modo estaría deprimida. Cuando su hijo fue diagnosticado con xerodermia pigmentosa, una condición en la que la exposición a la luz solar causa quemaduras de tercer grado y cáncer, una pareja de Nueva York, Dan y Karin Mahar, fundó Camp Sundown. Es un campamento de verano para niños con este trastorno genético donde todas las actividades se realizan después del atardecer. Las hormigas argentinas tienen una megacolonia mundial. De hecho, si subieran a un avión y viajaran a un continente diferente, serían recibidas por una rama extranjera de la colonia. A diferencia de otras especies, no muestran agresividad entre sí aunque estén separadas por miles de kilómetros, ya que comparten una química similar que les permite reconocerse como parte del mismo sistema. Esto ha facilitado su expansión global, convirtiéndolas en una de las especies invasoras más exitosas del planeta. Cuando Julio César descubrió por primera vez a las jirafas, las llamó camelopardos, ya que le recordaban tanto a los camellos como a los leopardos. El nombre proviene del latín camelopardalis, una combinación de ambas palabras, y refleja cómo los romanos intentaban describir animales desconocidos comparándolos con otros más familiares. Estos animales exóticos eran llevados a Roma como curiosidades y a veces exhibidos en espectáculos públicos. Hay bananas rojas que tienen un sabor dulce, cremoso y un poco parecido a las frambuesas. Estas variedades, como la conocida Red Daca, son más comunes en regiones de Asia, África y América Latina, y suelen ser más pequeñas y densas que las bananas amarillas tradicionales. Además, contienen niveles ligeramente más altos de ciertos nutrientes como beta-carotenos y vitamina C, y su pulpa tiende a volverse aún más suave y aromática a medida que madura. En Japón, puedes contratar a un hombre guapo para que se presente en tu oficina y vea videos tristes contigo hasta que llores y luego limpie tus lágrimas por ti. Este servicio forma parte de una tendencia conocida como Ikemeso Danshi, donde actores ofrecen apoyo emocional en entornos laborales o personales. Surgió como una forma curiosa de aliviar el estrés, especialmente en ambientes de trabajo exigentes. El hombre más alto del mundo, Bao Zhixun, utilizó sus largos brazos de 1.06 metros para retirar plástico de los estómagos de 2 delfines, lo que finalmente salvó sus vidas después de que los entrenadores intentaran numerosos métodos adicionales. En 2002, un Hooters en Panama City, Florida, ofreció a los empleados la oportunidad de ganar un Toyota. Pero cuando a la mesera ganadora, Jody Barry, le dieron una figura de acción de un Toyota como broma, ella demandó y ganó lo suficiente para elegir cualquier tipo de Toyota que quisiera. Hay una pared de piedra caliza en Bolivia que alberga más de 5.000 huellas de dinosaurios. Algunas de ellas datan de hace casi 68 millones de años. Este sitio, conocido como Cal Orco, se encuentra cerca de Sucre y es considerado uno de los yacimientos de ignitas más grandes del mundo. Las huellas pertenecen a distintas especies y ofrecen valiosa información sobre cómo se movían y convivían estos animales en el período Cretácico tardío. Si usted es un indio estadounidense y posee un motel, hay un 70% de probabilidades de que su apellido sea Patel. La lactancia materna permite que un bebé transmita gérmenes a la madre para que su sistema inmunológico pueda responder y sintetizar anticuerpos para su bebé. Este intercambio ocurre en parte a través de la saliva del bebé durante la succión, lo que puede activar respuestas inmunológicas específicas en la madre. Como resultado, la leche materna se adapta dinámicamente, aportando anticuerpos y células inmunes que ayudan a proteger al bebé frente a infecciones comunes en sus primeros meses de vida. Las rupturas son en realidad más dolorosas para los hombres. En un estudio de alrededor de 5.705 participantes de 96 países, se encontró que mientras las mujeres experimentan un dolor intenso inmediatamente después de una ruptura y luego lo superan bastante rápido, los hombres por otro lado siguen adelante rápido pero permanecen dañados por más tiempo. Pixar pasó 3 años estudiando la física del cabello rizado para representar correctamente el cabello de Mérida en Valiente. El equipo desarrolló herramientas de simulación específicas para recrear miles de mechones individuales con movimiento natural, logrando que el cabello respondiera de forma realista al viento, la humedad y el movimiento del personaje, lo que se convirtió en uno de los aspectos técnicos más destacados de la película. A Ronda Rousey le tomó un total de solo 25 minutos y 36 segundos ganar todas sus 12 peleas. La mayoría de sus victorias llegaron por sumisión, especialmente con su famosa llave de brazo, y varias terminaron en menos de 1 minuto. Este dominio temprano en su carrera ayudó a consolidarla como una de las figuras más influyentes en la popularización de las artes marciales mixtas femeninas a nivel mundial.
Charles Baldwin, diseñador del símbolo internacional de riesgo biológico, dijo respecto a su diseño que querían crear algo que fuera memorable pero sin significado para poder educar a la gente sobre lo que representa. Normalmente no puedes oler tu propia casa o perfume debido al instinto de supervivencia llamado adaptación olfativa. El cerebro siempre está buscando olores nuevos, inusuales o cambiantes como señal de posible peligro, por lo que ignora los olores con los que se ha familiarizado. El récord mundial por el número más grande jamás contado pertenece a Jeremy Harper. Él transmitió todo el proceso en línea y recaudó dinero para caridad. Llegó a 1 millón y le tomó 3 meses. Durante la transmisión contó en intervalos regulares durante horas cada día, con breves pausas para descansar, lo que convirtió el proyecto en una especie de maratón mental. Además, miles de personas siguieron el evento en tiempo real, donando y participando mientras avanzaba número por número. Más personas han muerto por tomarse selfies que por ataques de tiburones. Muchos de estos incidentes ocurren en lugares peligrosos como acantilados, vías de tren o cerca de animales salvajes, donde una distracción de segundos puede ser fatal. En cambio, los ataques de tiburones son extremadamente raros a nivel mundial, lo que hace que el riesgo asociado a ciertas conductas imprudentes al intentar obtener una foto impactante sea, en la práctica, mayor. Los colibríes tienen un metabolismo tan alto que siempre están a pocas horas de morir de hambre. Para sostener su vuelo constante y sus rápidas alas, deben alimentarse casi continuamente, consumiendo néctar y pequeños insectos a lo largo del día. Por la noche entran en un estado llamado torpor, en el que reducen drásticamente su metabolismo y temperatura corporal para conservar energía y poder sobrevivir hasta la mañana siguiente. Los ingenieros en Canadá reciben un anillo de hierro para recordarles que deben tener humildad. Es en memoria de un puente que colapsó 2 veces debido a cálculos incorrectos que involucraban hierro. El lagarto de cola de látigo es una especie compuesta solo por hembras. Los machos se han extinguido por completo. Curiosamente, no son hermafroditas. Las hembras realmente ponen y nacen de huevos no fertilizados. Los estadounidenses trabajan 137 horas más por año que un trabajador japonés, 260 horas más al año que un trabajador británico y 499 horas más al año que los trabajadores franceses. El concepto de batalla de rap ha existido desde el siglo V, donde los poetas se involucraban en combates. Era un evento de palabra hablada donde los poetas realmente se insultaban unos a otros en verso. Es como las batallas épicas de rap de la historia. El Dr. Duncan McDougall Haverhill intentó una vez demostrar que el alma humana tenía peso colocando a pacientes moribundos en una balanza gigante en el momento exacto de la muerte, y aunque no lo crean, en el momento exacto de la muerte hubo una ligera disminución de peso. Si usted es un hombre estadounidense de más de 7 pies de altura y tiene entre 20 y 40 años, hay un 17% de probabilidades de que juegue actualmente en la NBA. Esto se debe a que hay muy pocas personas en el mundo con esa estatura, lo que hace que los equipos profesionales recluten activamente a individuos tan altos. De hecho, la altura es uno de los factores más determinantes en el baloncesto de élite, especialmente en posiciones como pivot o ala pivot. Un hombre llamado Chen Shi dedica sus fines de semana a estar en el puente del río Yangtze en Nanjing, un lugar conocido por ser un punto crítico donde muchas personas atraviesan momentos difíciles. Su objetivo es ofrecer apoyo y compañía a quienes lo necesitan, y gracias a su labor ha logrado ayudar a numerosas personas a reconsiderar su decisión y buscar ayuda. Las bandas sonoras de las películas de terror a veces incluyen infrasonido, que es un sonido por debajo del rango de audición humana. Aunque no podemos escucharlo, aún podemos sentirlo, y se ha demostrado que el infrasonido induce ansiedad, palpitaciones cardíacas e incluso escalofríos. En una isla de Indonesia existe una antigua tradición en la que, cuando un bebé fallece a muy temprana edad, su cuerpo puede ser colocado dentro del tronco de un árbol. Con el tiempo, el árbol continúa creciendo y cubre el espacio de forma natural. Esta práctica forma parte de creencias culturales locales que buscan honrar la memoria del niño y mantener un vínculo simbólico con la naturaleza. Antes de que Saladino, el primer sultán de Egipto, muriera en 1193, había regalado toda su riqueza a sus súbditos pobres. Su patrimonio final consistía en una sola pieza de oro y 40 piezas de plata, ni siquiera lo suficiente para pagar el funeral. Esta es la Joruna parva, una babosa marina que se ve exactamente como un conejito esponjoso. A pesar de su apariencia adorable, es un tipo de nudibranquio.
un grupo de moluscos marinos conocidos por sus colores llamativos y formas inusuales. Vive en aguas del Pacífico, especialmente cerca de Japón, y utiliza pequeñas estructuras en su cuerpo llamadas ceratas para percibir su entorno, lo que contribuye a ese aspecto tan peculiar que la ha vuelto popular en Internet. Una empresa emergente de biotecnología ha logrado imprimir cuernos de rinoceronte en 3 dimensiones que son genéticamente similares a un cuerno real. Lo mejor de todo es que la empresa planea inundar los mercados chino y vietnamita, donde la demanda es alta, para bajar el precio y por lo tanto la demanda. La gente realmente solía lavar su ropa en el Old Faithful, ubicado en el Parque Nacional Yellowstone en Wyoming. Ponían sus ropas en el geyser. Este erupcionaba y las limpiaba. Aunque esto realmente solo funcionaba para telas de lino y algodón, la ropa de lana quedaba destrozada. Una mujer en Florida pasó una vez 6 años sentada en un sofá. De hecho, murió durante la cirugía después de que los médicos intentaron retirarla, luego de que su piel se injertara a la tela. Los ratones pueden cantar igual que los pájaros. Simplemente es inaudible para los oídos humanos. Emiten vocalizaciones ultrasónicas, especialmente durante el cortejo, que tienen patrones complejos y repetitivos comparables a canciones. Los científicos han estudiado estos sonidos para entender mejor la comunicación animal, y han descubierto que incluso pueden variar en tono y ritmo, como si fueran pequeñas composiciones musicales fuera del rango de nuestra audición. El 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada, con 69 personas a bordo, se quedó sin combustible a una altitud de 12.5 kilómetros. Milagrosamente, el piloto logró planear el avión hacia abajo de forma segura, ya que era un piloto de planeador muy experimentado. Además, se habían cargado 2.300 libras de combustible para aviones en lugar de 2.300 kilogramos. Africam es un sitio web que te ofrece una transmisión de video en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, de áreas protegidas del sur de África. Puedes ver elefantes, jirafas, cebras, hienas y todo tipo de especies de vida silvestre viviendo allí. Donald Trump fue en realidad la inspiración para el personaje de Biff Tannen en la trilogía de Volver al Futuro. En particular, la versión de Biff en la segunda película, un magnate rico y arrogante con un gran casino, fue influenciada por la imagen pública de Trump en los años 80, cuando era conocido por su estilo ostentoso y su presencia mediática. El Departamento de Policía de Shiawassee, en Michigan, organizó una boda falsa el 21 de septiembre de 1990. La novia y el novio eran policías encubiertos que invitaron a traficantes de drogas locales a su gran día. En la recepción, los arrestaron a todos a la vez. En Japón, las leyes sobre el uso y posesión de armas de fuego son muy estrictas y están fuertemente reguladas. En algunos casos, incluso después de incidentes trágicos, se han señalado posibles incumplimientos de estas normas, lo que refleja el nivel de rigurosidad con el que se aplican estas leyes en el país. Existe una cascada donde nadie sabe a dónde va el agua. Las cataratas Devil's Kettle en Minnesota desembocan en un bache gigante sin salida visible. Los investigadores han vertido colorante y troncos en ella, y luego vigilaron el lago buscando cualquier señal de ellos. Hasta ahora no se ha encontrado nada. En el restaurante El Diablo, en las Islas Canarias, la comida se sirve con el calor geotérmico de un volcán real. Está ubicado en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, donde el calor del subsuelo sigue siendo tan intenso que basta excavar unos metros para encontrar temperaturas extremadamente altas. Los chefs cocinan sobre una parrilla colocada directamente encima de una abertura volcánica, aprovechando ese calor natural sin necesidad de gas ni electricidad, lo que lo convierte en una experiencia culinaria única en el mundo. Los videojugadores de acción son mejores aprendices, sobresalen al predecir la secuencia de los próximos eventos y se vuelven mejores estudiantes al jugar juegos de ritmo rápido. Diversos estudios han encontrado que este tipo de juegos puede mejorar la atención visual, la toma de decisiones rápida y la capacidad de procesar múltiples estímulos al mismo tiempo. Además, quienes los practican con frecuencia tienden a adaptarse mejor a entornos cambiantes, ya que entrenan constantemente su cerebro para reaccionar con precisión ante situaciones inesperadas. Nadie ha muerto por una picadura de araña confirmada en Australia desde 1979. Las muertes por arañas ocurren en realidad más por ser sorprendido por ellas, como mientras estás conduciendo. 1.500.000 personas fueron desalojadas de sus hogares en Beijing, en preparación para los Juegos Olímpicos de 2008. Las reubicaciones estuvieron ligadas a proyectos de infraestructura como nuevas líneas de metro, avenidas y la construcción de sedes deportivas. En muchos casos,
Los residentes recibieron compensaciones económicas o viviendas en zonas periféricas, aunque también hubo críticas por la rapidez de los desalojos y el impacto en comunidades tradicionales que desaparecieron con la modernización de la ciudad. Hay una prisión en Finlandia donde lo único que mantiene a los reclusos dentro es una cerca de madera amarilla. Este tipo de instalaciones, conocidas como prisiones abiertas, funcionan con un enfoque de rehabilitación más que de castigo. Los internos pueden trabajar, estudiar e incluso salir durante el día bajo ciertas condiciones, lo que busca facilitar su reintegración a la sociedad y reducir la reincidencia una vez que cumplen su condena. Robert Emmett O'Donnell, la primera persona en saltar del puente de Brooklyn, era un clavadista profesional que quería demostrar que las personas no morían simplemente por caer a través del aire. Demostró que tenía razón al caer 41 metros de forma segura a través del aire, solo para morir cuando golpeó el agua. Un hombre en el Reino Unido estaba tan harto de que su ciudad no reparara los baches que fue y pintó penes con aerosol sobre ellos, ganándose el apodo de Wanksy. Kev Jumba, un youtuber, creó un segundo canal de YouTube y donó el 100% de sus ingresos publicitarios a una comunidad en Kenia, que utilizó ese dinero para construir la primera escuela secundaria en su comunidad y nombró a la escuela en su honor. Cuando el neurocientífico James Fallon estaba estudiando los cerebros de asesinos psicópatas, escaneó su propio cerebro como control, solo para descubrir que él mismo era un psicópata. Cuando se lo contó a sus amigos y familiares, la respuesta universal fue que eso explica muchas cosas. Hay una librería en Australia donde los libros están envueltos en papel, con descripciones cortas para que nadie pueda juzgar un libro por su portada. En el año 2000, el gigante de los cigarrillos Philip Morris introdujo cigarrillos a prueba de incendios, que en realidad representaban un mayor riesgo de iniciar incendios cuando se dejaban desatendidos. ¿Quieres decir que no podemos confiar en las compañías de cigarrillos? ¿A qué está llegando este mundo? George Hotz, entonces de 17 años, fue el primero en desbloquear un iPhone de primera generación y vendió el teléfono por un Nissan 350Z y 3 teléfonos bloqueados. La casa de spa Yunesun en Hakone, un pueblo al sureste de Japón, ahora ofrece baños de fideos ramen. El baño, que consiste en ramen, caldo de cerdo y fideos sintéticos, supuestamente ayuda a mejorar la piel de los clientes, y es delicioso. Anedonia es la palabra para el sentimiento de cuando no puedes encontrar alegría en cosas que usualmente te brindan felicidad. Suele asociarse con trastornos como la depresión, y puede afectar tanto el disfrute de actividades como las relaciones personales. En algunos casos también se relaciona con cambios en los sistemas de recompensa del cerebro, lo que dificulta experimentar placer incluso en situaciones que antes resultaban gratificantes. El ingeniero japonés Kuniako Saito inventó un nuevo y pequeño sistema de transporte personal, el Wallcar, similar a una patineta eléctrica pero lo suficientemente pequeño como para caber perfectamente en tu mochila. Hay un pueblo en Australia donde toda la población, más de 200 personas, vive bajo tierra en minas de ópalo abandonadas. Los residentes aquí tienen electricidad y plomería, y se sabe que encuentran grandes cantidades de ópalo cuando hacen renovaciones. Los psicópatas son inmunes al bostezo contagioso y tienen menos probabilidades de asustarse, así que la próxima vez que bosteces y la persona a tu lado ni siquiera se inmute, ten cuidado. La película Straight Outta Compton no se proyectó en Compton porque no hay cines allí. Durante años la ciudad no contó con salas de cine operativas, lo que llevó a que los residentes tuvieran que desplazarse a zonas cercanas para ver estrenos. La diferencia entre el terror y el horror es que el terror ocurre en anticipación de la experiencia horripilante, mientras que el horror ocurre después. En la literatura y el cine, el terror suele construirse con tensión, incertidumbre y lo que no se ve, mientras que el horror aparece cuando la amenaza ya se revela o el daño ocurre. Autores como Edgar Allan Poe explotaban más el terror psicológico, mientras que otros, como H.P. Lovecraft, combinaban ambos elementos para generar una sensación más profunda de inquietud. Hay un club nocturno en Devon, Reino Unido, que repartía paletas gratis para reducir el alboroto nocturno, con la esperanza de que los clientes ebrios no pudieran gritar o causar disturbios mientras las chupaban, y funcionó. Un motociclista llamado Philip A. Contos participó en una manifestación relacionada con el uso del casco. Durante el recorrido ocurrió un accidente en el que sufrió un fuerte golpe en la cabeza. A pesar de tener evidencia de ADN del sospechoso, la policía alemana no pudo procesar un robo de joyas de $6.8 millones porque el ADN pertenecía a gemelos idénticos y no había evidencia para probar cuál de ellos era realmente el culpable. En 2015, un hombre que se fue sin pagar su cuenta en un restaurante del área de Houston fue visto corriendo hacia un edificio vacío al otro lado de la calle. Los oficiales de policía que llegaron gritaron en broma: Marco,
a lo que el sospechoso respondió accidentalmente Polo. Fue arrestado de inmediato. Hay un pimiento cultivado en Japón conocido como pimiento shishito. Solo 1 de cada 10 es picante y no hay forma de saber cuál de antemano. Los hermanos del Reino Unido, Jeff y John Bidmead, crearon una versión para adultos del automóvil de juguete rojo y amarillo de Little Tikes. Es legal para circular por carretera, totalmente funcional y puede alcanzar hasta 113 kilómetros por hora. El 90% de los medios de comunicación de Estados Unidos, la televisión, el radio y las noticias, es propiedad de solo 6 corporaciones, siendo estas Disney, CBS, Viacom, News Corp, GE y Time Warner. En el Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos en Mississippi, los delfines fueron entrenados para entregar la basura que caía en las piscinas a cambio de pescado. La delfín Kelly fue lo suficientemente inteligente como para esconder trozos de papel debajo de una roca, arrancando pedazos más pequeños del papel para obtener más pescado. Esa es una delfín inteligente. El apellido de soltera de la madre de Buzz Aldrin era, casualmente, Moon. Su nombre completo era Marion Moon, lo que resulta una coincidencia bastante llamativa considerando que su hijo se convertiría en una de las primeras personas en caminar sobre la Luna durante la misión del Apolo 11 Moon Landing. En Finlandia, las multas por exceso de velocidad se calculan según un porcentaje de los ingresos de la persona. Esto provoca que algunos millonarios finlandeses enfrenten multas de más de $100,000. Estos son los pollos sedosos y son bien conocidos por su temperamento tranquilo y amigable. Entre las aves de corral más dóciles, los sedosos se consideran una mascota ideal. La isla más densamente poblada del planeta es Santa Cruz del Islote, frente a la costa de Colombia. Mide solo unos 0.012 kilómetros cuadrados, pero es el hogar de más de 1,200 personas. Cuando Benjamin Franklin murió en 1790, legó a las ciudades de Boston y Filadelfia $4,400 a cada una, pero con la condición de que el dinero no pudiera gastarse durante 200 años. Para 1990, el fondo de Boston valía más de $5 millones. En 1942, un guardia forestal británico en la India hizo un descubrimiento alarmante a unos 4,877 metros sobre el nivel del mar. En el fondo de un pequeño valle se descubrió un lago congelado absolutamente lleno de esqueletos. En 2007, un perro callejero salvó a Shannon Lorio después de que ella se accidentara en un terraplén y saliera disparada por la ventana trasera de su auto. El pastor alemán salió del bosque, la jaló por el cuello del abrigo fuera del maletero y la arrastró 50 yardas a través de los matorrales hasta la carretera, donde pudo ser vista por los automovilistas que pasaban. Stephen J. Russell fue un estafador que escapó 4 veces de prisión. La primera vez simplemente salió caminando. Tras su recaptura, Russell redujo y pagó su fianza fingiendo ser un juez. Escapó de su siguiente captura haciéndose pasar por un médico, y lo hizo de nuevo fingiendo su muerte. Finalmente recibió una sentencia de 144 años, que todavía está cumpliendo actualmente. Un millonario chino comenzó a vender latas de aire fresco por 80 centavos la unidad en respuesta al empeoramiento de la contaminación del aire en China, e hizo más de $6 millones. La idea surgió como una mezcla de protesta y negocio, ya que cada lata se promocionaba con nombres de regiones conocidas por su aire limpio. Aunque muchos lo tomaron como una broma, el producto se volvió popular en ciudades con altos niveles de smog, reflejando la preocupación creciente por la calidad del aire y sus efectos en la salud. El coronel Sanders a menudo hacía visitas sorpresa a los restaurantes de KFC. Si no estaba satisfecho con la comida, la tiraba al suelo y maldecía a los empleados. El gigante bancario británico HSBC admitió haber lavado miles de millones de dólares para carteles de la droga colombianos y mexicanos, además de violar una serie de importantes leyes bancarias, pero de alguna manera no hubo cargos penales y nadie fue a la cárcel. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, afirma que la serie de Netflix House of Cards es 99% real. Un estudio encontró una vez que, mientras están sobrias, las ratas prefieren el silencio, pero bajo los efectos de sustancias prefieren el jazz. El juego móvil Send Me to Heaven consiste en lanzar su teléfono lo más alto que pueda en el aire. El creador lo hizo con la esperanza de destruir tantos iPhones como fuera posible, pero Apple lo prohibió en su tienda de aplicaciones. Durante la Guerra Civil estadounidense, las heridas de algunos soldados realmente brillaban de color azul. Estos soldados tenían una mejor tasa de supervivencia, por lo que el brillo se llamó resplandor de los ángeles. La luminiscencia se debió en realidad a bacterias que producen antibióticos y que viven dentro de nematodos que se instalaron en las heridas abiertas de los soldados.
La Yakuza, el sindicato del crimen organizado más grande de Japón, proporcionó comida, agua, mantas, pañales y más durante los terremotos japoneses de 1995 y 2011. Incluso tuvieron un tiempo de respuesta más rápido que el gobierno japonés. Panamá es el único lugar del mundo donde uno puede ver el sol salir en el Océano Pacífico y ponerse en el Atlántico. Esto se debe a la forma curva del istmo, que en ciertas zonas se inclina de este a oeste, creando esa perspectiva poco común. Lugares elevados como el Cerro Ancón o algunas zonas de la provincia de Colón permiten apreciar este fenómeno en días despejados, algo que incluso sorprendió a exploradores y navegantes desde los primeros siglos de contacto europeo. Según su hermano, las últimas palabras de Vincent van Gogh fueron: «La tristeza durará para siempre». La frase fue atribuida a su hermano Theo, quien estuvo a su lado en sus últimos momentos, y ha quedado como una de las citas más recordadas del artista. A lo largo de su vida, Van Gogh enfrentó dificultades emocionales y económicas, y aunque hoy es considerado uno de los pintores más influyentes de la historia, su reconocimiento llegó principalmente después de su muerte. En 1990, activistas con discapacidades salieron de sus sillas de ruedas y gatearon por los escalones del Capitolio, incomodando a los senadores para fomentar la votación de la ley de estadounidenses con discapacidades. Hay una empresa china de imitaciones de Segway llamada Ninebot, que usó el dinero que obtuvo vendiendo imitaciones de Segways para comprar la compañía original de Segway Inc. La adquisición se concretó en 2015, cuando Ninebot, con inversión de empresas como Xiaomi, integró la tecnología y marca original en su negocio, consolidándose como uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos personales a nivel mundial. En 1991, el narcotraficante Pablo Escobar llegó a un acuerdo con las autoridades que le permitió recluirse en una prisión construida a su medida, conocida como La Catedral. Este lugar contaba con diversas comodidades poco comunes, como un campo de fútbol, un bar y otras instalaciones recreativas. Sin embargo, tras una serie de irregularidades dentro del lugar, las autoridades intentaron trasladarlo, lo que llevó a que escapara y volviera a estar prófugo. John Cena, la superestrella de la WWE, ha concedido más de 400 peticiones de la fundación Make-A-Wish, más que cualquier otra persona en la historia de la organización benéfica. Durante la década de 1970, en Camboya, bajo el régimen de Jemeres Rojos, muchas personas fueron perseguidas por su educación o por características que se asociaban con ciertos estilos de vida. En ese contexto extremo, incluso detalles como la apariencia podían generar sospechas, reflejando la dureza de aquel periodo histórico. Los perros de las praderas tienen un medio de comunicación complejo. Es tan avanzado que no solo tienen diferentes llamados dependiendo del tipo de depredador, sino que también forman oraciones que describen al depredador. El fotógrafo Champú Baritone creó una serie de fotos que tiene como objetivo exponer la verdad burlándose de los usuarios de Instagram que recortan y filtran sus vidas para que parezcan más sorprendentes de lo que realmente son. Una encuesta realizada por Buy T-Shirts Online dice que quienes visten de negro son vistos como personas serias y confiables. Casi el 50% de las mujeres y el 64% de los hombres coinciden en que el negro emana confianza. Una foto de Daniel Cabrera, de 9 años, de Filipinas, haciendo su tarea en la calle con la ayuda de la luz de un McDonald's local, resultó en que el mundo donara dinero, útiles escolares y una beca universitaria tanto para él como para su familia. Hay un pez llamado el pez dragón negro que se parece a la criatura de las películas de Alien. Este animal habita en las profundidades del océano, donde casi no llega la luz, y tiene adaptaciones sorprendentes como órganos bioluminiscentes que le permiten atraer presas en la oscuridad. Además, su cuerpo alargado, dientes afilados y mandíbula extensible le dan una apariencia realmente inquietante, propia de un entorno extremo donde la supervivencia depende de aprovechar cualquier oportunidad. Igor Borovitsin, un pescador ruso de 42 años, fue brutalmente atacado por un oso, pero fue salvado repentinamente cuando sonó su tono de llamada que su nieta instaló en su teléfono. Baby de Justin Bieber. Esto envió al oso corriendo de regreso al bosque. El Empire State Building genera más dinero por sus plataformas de observación que por el alquiler de espacios para oficinas. La gran afluencia de turistas durante todo el año convierte sus miradores en una de sus principales fuentes de ingresos, superando en ciertos periodos a las rentas tradicionales. Además, la experiencia incluye accesos en distintos niveles, exposiciones y horarios extendidos, lo que aumenta aún más su rentabilidad dentro del sector turístico. Cuando el ejército confederado se quedó sin pólvora, las cuevas de murciélagos fueron asaltadas por su excremento. El alto contenido de nitrato en el guano de murciélago proporcionó un ingrediente clave para la producción de pólvora.
En varias regiones del sur, como Texas y Alabama, se organizaron expediciones para recolectarlo en grandes cantidades, incluso a cientos de metros dentro de cavernas. Este recurso se volvió tan valioso que algunas cuevas fueron custodiadas, y el guano llegó a considerarse un suministro estratégico durante la guerra. Yokohama, Japón, tiene un festival anual dedicado enteramente a Pikachu. El Brote de Pikachu es un festival de una semana de duración, donde masas de Pikachu danzantes, junto con innumerables estatuas, se apoderan por completo de la ciudad. Hatebeak es una banda de black metal cuyo cantante principal es un loro. El proyecto nació como una idea experimental dentro de la escena underground, y el ave, llamada Waldo, aportaba las vocalizaciones que luego eran integradas en la música. Aunque no se presentaban en vivo por razones obvias, lanzaron grabaciones que se volvieron virales entre fans del metal por lo inusual del concepto y su carácter completamente fuera de lo común. En 2013, un perro llamado Killian ayudó a proteger a un bebé al mostrar un comportamiento inusual cada vez que la niñera estaba presente, como colocarse entre ambos y alertar a sus dueños. Esto llamó la atención de los padres, quienes decidieron investigar la situación y descubrieron que el trato hacia el bebé no era adecuado. Gracias a ello, pudieron tomar medidas y garantizar la seguridad del niño. El lanzamiento de teléfonos móviles es un deporte en Finlandia. Surgió a finales de los años 90 como una forma curiosa de deshacerse de dispositivos viejos y con el tiempo se convirtió en una competencia organizada con reglas claras y distintas categorías. Incluso existe un campeonato mundial que se celebra anualmente, donde los participantes son evaluados tanto por la distancia como por el estilo del lanzamiento, combinando fuerza y creatividad en una disciplina bastante peculiar. Algunos restaurantes en China han sido descubiertos condimentando sus comidas con sustancias derivadas del opio, para que los clientes sigan regresando. Casos aislados han salido a la luz tras investigaciones policiales, donde se detectaron ingredientes ilegales añadidos a sopas o caldos. Estas prácticas son consideradas delitos graves y han sido sancionadas con multas y penas de prisión, ya que representan un riesgo serio para la salud pública y la seguridad alimentaria. En 2002, Thad Roberts, un antiguo pasante de la NASA, fue sentenciado a 6 años en una prisión federal después de robar rocas lunares recolectadas en la misión de aterrizaje lunar del Apolo 11 para poder tener relaciones con su novia sobre ellas. El estudiante de secundaria de Carolina del Sur, Alex Stone, fue arrestado, suspendido y su casillero fue registrado debido a una tarea de escritura creativa donde mencionó comprar un arma para dispararle al dinosaurio mascota de su vecino. En la película Rescatando al Soldado Ryan, los directores representaron el combate de forma tan realista que los veteranos tuvieron que abandonar las salas de cine durante la escena inicial, afirmando que era la representación de combate más realista que jamás habían visto. Un hombre de 31 años llamado Jason Willis, de Waterford, Wisconsin, fue expulsado de Internet en 2014 después de enviar hombres desnudos a la casa de un vecino a través de un anuncio de Craigslist. Aunque no lo creas, los libros para colorear para adultos son una gran tendencia y los editores realmente luchan por mantenerse al día con la demanda. Los libros se utilizan con éxito para reducir el estrés, aliviar la ansiedad y como ayuda de rehabilitación para pacientes que se recuperan de accidentes cerebrovasculares. El síndrome de embarazo de cachorros es una enfermedad en la que el paciente cree que está embarazado de cachorros después de ser mordido por un perro. Sí, eso es algo real. Los chimpancés miran a ambos lados antes de cruzar la carretera. El Museo Nacional de Historia Natural de París comenzó a estudiar su vigilancia y descubrió que el 57% de las veces corrían por la carretera para estar más seguros. Un hombre surcoreano llamado Woo Bum-kon estuvo involucrado en un trágico suceso que marcó profundamente a su país. Estaba enfurecido por haber sido despertado por su novia que intentaba matar una mosca en su pecho. Se ha demostrado que los cuervos son tan inteligentes como los grandes simios. Son capaces de mostrar imaginación, anticipación de posibles eventos futuros y son capaces de resolver problemas que requieren razonamiento abstracto. La reina Isabel II tuvo más de 30 corgis a lo largo de su vida. Su vínculo con estos perros comenzó desde joven y se convirtió en una de sus señas más reconocibles, en su mayoría de la raza Pembroke Welsh Corgi, muchos de ellos descendientes directos de su primera perra, Susan. Una sola acción de The Coca-Cola Company, comprada en 1919 por $40, podría valer hoy varios millones de dólares, si se consideran las divisiones de acciones y la reinversión de dividendos a lo largo del tiempo. En Francia es ilegal que las tiendas de comestibles tiren comida comestible. Las tiendas tienen que donar los alimentos no utilizados a organizaciones benéficas o instalaciones que los procesen en alimento para animales o abono.
El costo de una visa de turista para China es de $140 para los estadounidenses y de $30 para el resto del mundo. Doodlebug es un bebé canguro huérfano que fue encontrado abandonado al costado de la carretera cuando se acercó a un humano, levantó sus brazos y pidió que lo cargaran. El rescatista más tarde le dio un oso de peluche y él no dejaba de abrazarlo. La palabra dude se usó por primera vez en los 1800 como un insulto hacia los hombres jóvenes que estaban demasiado preocupados por mantenerse al día con las últimas modas. Billy Milligan, un criminal, tuvo una vida tan perturbada que su mente se fracturó en al menos 24 personalidades. Para cada una de estas personalidades, su patrón de habla era diferente. Sus acentos eran distintos e incluso se sentaba de formas diferentes en las sillas. Un ladrillo de Lego de oro de 14 quilates fue entregado a principios de los años 80 a los empleados que habían trabajado en la fábrica de Lego en Alemania por más de 25 años. Están valorados en más de $15,000. Sam Greiner, del meme del niño exitoso, usó su éxito para iniciar una página de GoFundMe, la cual recaudó casi $100,000 para el trasplante de riñón de su padre. Thomas Jefferson propuso en 1784 terminar con la esclavitud en todos los territorios, pero su proyecto de ley se perdió en el Congreso por un solo voto. Steve Jobs tenía un promedio de calificaciones en la secundaria de 2.65. Un gimnasta japonés llamado Shun Fujimoto se rompió la rodilla en los Juegos Olímpicos de 1976, pero no se lo dijo a nadie y actuó milagrosamente a pesar de su lesión, ganando incluso una medalla de oro para su equipo. Arquitectos en Islandia quisieron llevar la apariencia de las torres de servicios públicos más allá de su estructura funcional básica, por lo que crearon una propuesta de diseño llamada la Tierra de los Gigantes. Básicamente convierte las torres eléctricas en esculturas con forma humana. En 1994, una bolsa de 34 kilogramos de cocaína cayó de un avión y aterrizó en medio de una reunión de vigilancia vecinal de Florida. Panera y Chipotle son las únicas cadenas de restaurantes de Estados Unidos que tienen ofertas de carne que no utilizan antibióticos. Hay un vendedor de perros calientes en la ciudad de Nueva York, llamado Mohamed Mustafa, que paga $289,000 al año por su ubicación. Los humanos son los reyes del planeta cuando se trata de carreras de larga distancia. Podemos superar a todos los animales del planeta y correr en condiciones en las que ningún otro animal puede hacerlo. Un sencillo típico de Rihanna cuesta alrededor de $75,000 para ser producido y otro millón para promocionarlo, pero las letras generalmente se escriben en unos 15 minutos. Solo el 1% de las amistades formadas en el 7º grado siguen intactas para el 12º grado, según un estudio de Psychological Science. Es ilegal no tirar de la cadena del inodoro en Singapur. Por no hacerlo, se le multará con $150 y se sabe que los oficiales de policía realizan inspecciones. En 2001, Pizza Hut pagó a la Agencia Espacial Rusa para enviar una pizza a la Estación Espacial Internacional a un costo de $1 millón. Esa es una pizza cara. Se estima que en Estados Unidos hay más de 18 millones de sobrevivientes de cáncer, una cifra que ha ido en aumento gracias a los avances en la detección temprana y los tratamientos. Un hombre británico anónimo de 20 años de Birmingham se viste de Spider-Man por la noche para ayudar a las personas sin hogar comprándoles comida en el supermercado. Adidas cancelará cualquier acuerdo de patrocinio que tenga con un jugador si resulta que este tiene algo que ver con la cienciología. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.